¿Qué tal, amigos? Muy buenas a todos y todas. El día de hoy les traigo una mega reseña y es que, como saben, me hacían falta de reseñar algunas figuras de la colección Dino Trackers. Así que el día de hoy vamos a reseñar brevemente, pero todas esas figuras que me hacían falta. Vamos a reseñar todas las figuras de rugidores de la colección Dino Trackers y también todos los rastreadores gigantescos, así es, los 4. Además, este Tyrannosaurus que me hacía falta reseñar, este no se los había mostrado todavía. Y también un set doble de figuras que tengo por ahí, que incluye un Iguanodon y un Scorpiovenator. O sea, todo eso me faltaba. Bueno, no todo, algunas de estas figuras ya las había reseñado. Se las voy a mostrar de nuevo brevemente para compararlas entre ellas, pero más que nada me voy a enfocar en hablar un poquito más de las figuras que no había mostrado anteriormente. Y al final, bueno, claro, hacer pues, no sé, darles mis conclusiones sobre estas líneas de juguetes y sobre la línea Dino Trackers en general, que pues como saben ya concluyó, fue la línea del año 2023 y pues nos trajo grandes sorpresas, muy buenas figuras, otras no tanto. Pero bueno, así es todos los años. Y bueno, una vez concluida esta reseña, ahora sí voy a poder hacer el esperadísimo top 10 de Jurassic World Dino Trackers, que pues todavía no había sacado porque me hacía falta esta reseña, amigos y amigas. Entonces no me voy a enredar tanto en detalles, vamos rapidísimo a ver los empaques de estas figuras y enseguida voy y las abrimos. Bueno, vean qué bonitos se ven todos juntos, digo, antes de abrirlos y ahora sí ya descartar los empaques. Bueno, este de ahí arriba, el Kronosaurus, amigos, ese ya lo había sacado de su caja, por eso ahí está volando, pero bueno, no se fijen. Los demás, pues, están a punto de ser abiertos. Y bueno, estos empaques, miren, vamos a verlos brevemente. Este es el único que me llama un poco más la atención porque es el único que es, pues, distinto a los demás, ya que pues lleva una ilustración ahí. Esto es lo que suele venir al reverso, ¿no? De los empaques de cualquier figura regular, que más que otra cosa son las instrucciones, qué hace la figura, etcétera, ¿no? Y aquí ya están las figuras en esta cajita. Este tipo de presentación suele ser común para los sets que suelen ser exclusivos de Amazon. Bueno, este set no lo fue del todo. También se pudo comprar en Mercado Libre, pero se supone que esta presentación suele ser para eso, amigos, para sets exclusivos para su venta en línea, ¿no? Pero bueno, ahí está. Son dos figuras que tuvimos en Dominion y por algún motivo, pues les hicieron un repaint para Dino Trackers. Los dos del bioma del desierto. ¿Para qué? Bueno, no sé, amigos, pero ya los estaremos reseñando en un momento. Ese Rex que tengo ahí me encanta y ahorita les voy a decir por qué. No solo por el trabajo de pintura, o sea, es un Rex muy interesante, pero es que muchos dirán, uff, un Rex más. Y sí, la verdad es que Mattel este año se pasó un poco de la raya, sacó 4 tiranosaurios, amigos. Además de que volvieron a surtir en las tiendas el Tyrannosaurus de Jurassic World Dominion, ese que tiene la cabeza grandota. Entonces, la verdad, este año hubo muchos tiranosaurios, en mi opinión. 5 me parecen bastantes. Pero, a pesar de haber sido 5, creo que todos ellos al menos aportaron algo interesante. Bueno, menos el de Dominio, ¿no? Ese ya lo habíamos visto. Pero los demás creo que algo tenían, pues, como curiosidad al menos, ¿no? Y bueno, de las demás figuras, pues miren, ya les dije, no me quiero enrollar tanto. Ya habíamos visto estos empaques. Ya saben, cada uno pertenece a un bioma diferente. La selva, la montaña, el bioma acuático y el desierto, ¿no? Entonces, denme un momento. Creo que lo ideal es pasar directamente a abrir todas estas figuras y ahora sí, pues hablar detalladamente de cada una de ellas si lo amerita. Entonces, quédense conmigo y en un momento regreso con ustedes. Por fin, amigos, ahora sí, ya saqué todas estas figuras de sus empaques 1000 años después. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con esta mega reseña. Y bueno, he de decirles que no voy a hablar de todos los detalles de todas estas figuras, porque pues si ya vieron mis videos anteriores sabrán que la mayoría de estas figuras ya las había reseñado, pero no todas.
me faltaban algunas y esas son con las que voy a empezar y de las que voy a hablar más a profundidad. De las demás figuras, bueno, se las mostraré y les haré saber mis conclusiones generales de esta línea, ya que aquí me traje pues prácticamente la mayoría de las figuras grandes que tuvo la línea Dino Trackers. Vean, ahí están todos, incluso me traje a ese hermoso Indominus que está ahí. Sí, te estoy hablando a ti, señor. Hermosa figura de Indominus. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿qué les parece? Por este set doble de repintados que pues eran pues como un set exclusivo de Amazon, ¿no? Ya se los había comentado, incluía estas dos figuras, ¿no? Estas, pues, la verdad, yo nunca los vi en ninguna tienda y hasta donde yo sé, solo podían conseguirse en línea. Pero bueno, este set me llamó la atención porque, pues, básicamente son solo dos figuras repintadas de moldes que tuvimos en la colección Dominion. Y literal son las mismas figuras porque tienen, pues, las mismas funciones de movimiento. Eso me llamó la atención porque, pues, todas las demás figuras con movimientos de la colección Dino Trackers tienen un mecanismo diferente. Como saben, tienen un botón en su espalda con el que activan su función de sonidos y movimiento. Y estas figuras pues tienen el mismo gimmick que las figuras de Dominion. Y para empezar, bueno, primero que nada, no me gustó el sistema de rugidos. Bueno, el gimmick con el que activas la función de movimiento y sonido de las figuras Dominion. En mi opinión, creo que es el peor de todas las líneas de Mattel. Y la razón es muy sencilla, amigos. El haber puesto ese sistema de acción en las piernas traseras, bueno, eso hace que se desgasten mucho las articulaciones de las piernas traseras y que muy fácilmente estas acaben flojas. Lo que hace que, a ver, yo casi no manipulo mis dinosaurios e incontables veces llegué a ver estas figuras aún nuevas en sus empaques en las tiendas, ya, bueno, digamos con una postura caída hacia adelante. Especialmente, bueno, los terópodos de dos piernas, ¿no? No todos sufrían de esto, pero aún así se nota pues que las piernas las traen mucho más flojas que las figuras de todas las demás colecciones. Esa característica, la verdad, no me gustó de las figuras de Dominion. Bueno, ya dicho eso, me traje el Scorpio de Venator, que es pues la versión original de Dominion, y aquí está su versión de Dino Trackers, que como pues les dije desde el principio, se supone que pertenece al bioma del desierto y por eso tiene estos colores marrones desérticos, ¿no? Con su contraste de color aquí abajo. Entonces, ¿cuál trabajo de pintura les gusta más? La verdad, el amarillo de esta figura me pareció un poco chillante. Sé que algunas figuras con colores así muy eléctricos o vivos me gustan, pero creo que en esta ocasión me gusta más su versión desértica. Mi única queja, y como suelo hacer a veces, es pues la falta de pintura que a veces tienen estas figuras, ¿no? Que, bueno, más allá de su cabeza y esta parte de enfrente, pues la parte trasera básicamente es todo café, ¿no? Aquí arriba y en sus piernas no le ponen nada más. Y bueno, pues tampoco, ¿verdad? Así que, bueno, casi diría que es un empate, pero no sé, como que me gustó más el acabado desértico que tiene esta figura. Bueno, dicho eso, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Si no tuvieron un Scorpio Venator en Dominion, bueno, aquí se pueden hacer con uno. Entonces, eso me lleva a la siguiente figura, que es el Iguanodon del desierto, que viene siendo este de aquí. Acá está su versión de Dominion. Me lo traje porque, como les digo, son repintados y pues más que nada aquí lo que podría quizás ser interesante es comparar sus colores. Por ejemplo, me gusta que le pintan su pico de un color distinto a los otros colores que tiene en su cuerpo, y a no, se lo pintan del mismo color que tiene sus manchas en el cuerpo. Eso no me gustó tanto en esta versión. Aquí creo que le voy a dar el gane a la versión de Dominion en cuanto al trabajo de pintura. Y bueno, hablando de si son del desierto o no, la verdad los dos tienen colores que me podría imaginar de ese bioma. Entonces, no sé, creo que va a ser el ganador para mí. Me gusta más el contraste que tiene con su trabajo de pintura aquí arriba
Y la verdad está muy simplón. Es como si solo le hubieran puesto 2 colores, ¿no? Literalmente. Todo el cuerpo como pues color beige. Y bueno, estas manchitas arriba, ¿no? Es como una vaca. Bueno, esta figura ya la había reseñado hace mucho en la colección Dominion. Ya saben que se me hizo una pues mala adaptación de un iguanodón, sinceramente. A ver, no es feo, la verdad, pero un iguanodón era más grande. O sea, era un dinosaurio de un tamaño mayor al que pues tenemos aquí. No es la primera vez que Mattel saca figuras pues con un tamaño que no corresponde tanto al que tenían. Ya saben que tuvimos un montón de Triceratops pequeños hasta hace poco. Y bueno, otra cosa imperdonable, pues que la espina que tiene esta especie en sus pies delanteros, pues básicamente no se la ponen, o incluso podría hasta decirse que se la ponen al revés, ¿no? Porque se la ponen en la parte pues de afuera y no en la parte interna, que es donde debería llevarla, ¿no? Entonces, no lo sé, amigos, o sea, no es una fea figura, pero definitivamente creo que no es una buena representación de un iguanodón. Pero bueno, X, no íbamos a hablar ya tanto de los detalles. Simplemente pues esta figura no la había reseñado y por eso quería compartirles mi opinión. Bueno, ahora sí, en cuanto a los rugidores regulares de la línea bueno, de la línea Dino Trackers, que son todos estos. Bueno, esos también son de Dino Trackers, pero ya les dije, estos para mí son los buenos, los oficiales, porque aquí realmente vemos, como suele ser cada año, un cambio en el diseño de las funciones de las figuras de esta línea. Bueno, que gracias a su tamaño y a las funciones que tiene, suele ser una de las sublíneas más populares, ¿no? Parece, bueno, no parece, es un hecho, que pues a los niños y yo creo a los fans en general les gustan las figuras con sonidos, amigos, que rujan. Ahí está, dije, ¿qué haces, Dryptosaurus? Ruge, no me dejes aquí mal parado. A ver. Bueno, vamos a hablar de aquellas figuras que no había reseñado anteriormente. Como les dije, estas figuras de esta línea solo las había reseñado parcialmente. Me hacía falta. Por ejemplo, este es el Dryptosaurus, amigos. Se trata de un terópodo de tamaño medio que pertenece a la región de Norteamérica y del Cretácico, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, esta figura se me hizo bien. Creo que no es de las peores, la verdad. No, sinceramente sí me gusta, amigos. Bueno, y es que digo eso porque de verdad que en esta línea de rugidores hubo un par de figuras que se me hicieron bastante feas, amigos. Pero bueno, el Dryptosaurio no es uno de ellos. Creo que tiene un buen diseño. La verdad sí me gusta este diseño que tiene. Pues que sí, más o menos creo que representa las características que tenía esta figura, ¿no? Terópodo de tamaño medio. Pues que sí tiene un diseño más o menos aerodinámico. O sea, probablemente era una criatura que no era tan lenta debido a que no era tan masivamente grande. Y además, bueno, se supone que una característica peculiar de esta especie era pues que tenía unos brazos delanteros pues algo prominentes, ¿no? Entonces, la verdad creo que es una buena representación. Tiene un buen trabajo de pintura, no me quejo, está bien. Y pues ahí tiene su manchita azul, ¿no? Entonces ahí lo tienen, amigos, un Dryptosaurio. Todavía tiene pues una dentadura más o menos normalita. Ya saben que algunas figuras, sobre todo a partir de la línea de este año, e incluso algunas del año pasado, sí, poco a poco les han ido haciendo mejores dentaduras. Bueno, aquí creo que no fue el caso. Tiene pues unos dientes normalitos. Pero bueno, miren, aquí está el código de esta figura. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, amigos? O sea, lo más destacable que me ha parecido en esta línea de rugidores de Dino Trackers es, bueno, pues que obviamente ahora sí le dieron mucho, pues mucha prioridad a traer especies nuevas, ¿no? O al menos rediseñar algunos de los trabajos que habían hecho anteriormente y mejorar pues el molde de algunas figuras, como ya saben, el Irritator, ¿no? Pero bueno, continuando con esta reseña, amigos, hablemos de otra figura que tampoco había reseñado. Y ese sería el señor de acá, amigos.
ahí no hagan caso, amigos. Esta manada de criaturas ruge sola, amigos. Yo no les pido que rujan y rugen, ¿verdad, señor? Bueno, este de aquí, amigos, es el Orcoraptor. Este tampoco lo había reseñado todavía. Este es otro terópodo carnívoro de tamaño medio, pero este es de Sudamérica. Y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? La verdad es que se me hace, desde que lo vi la primera vez, bueno, si vieron mis cacerías ya lo saben, se me hace una figura fea. Sinceramente, se me hizo uno de los más feyitos de esta colección. Y bueno, estuve, como suelo hacer con las especies nuevas, investigando un poquito, aunque sea, para contarles un poco sobre estas especies. Y la verdad es que, bueno, esta es una especie un poco extraña, amigos, porque la verdad es que tiene, bueno, se ha descrito a partir de muy pocos restos fósiles que fueron encontrados, y pues que es lo que se tiene hasta ahora para describir esta especie. Y debido a eso, la verdad es que sí ha habido algunas controversias, como pues saber exactamente en qué categoría clasificar a este dinosaurio, ¿no? Que se supone que es como un megaraptoriano, pero también se creía que pertenecía a otras familias. Entonces, a final de cuentas, bueno, se estima que pues es esto, ¿no? Un terópodo carnívoro de tamaño medio. Sin embargo, creo que sí se toman algunas libertades creativas, por no decir muchas, con esta figura. Bueno, optan por hacerle un diseño pues con plumas, como pueden ver aquí en la textura de su cuerpo, lo cual no me desagrada del todo. Creo que puedes hacer este tipo de diseños y hacerlos bien, pero el Orcoraptor, sinceramente, les digo, no me acaba de gustar. Ven estas manos que tiene. La verdad es que yo no encontré información que sugiriera pues que realmente este dinosaurio tenía garras tan grandes como estas. Yo cuando lo vi dije, ¿esto qué es? Esto parece pues algún pariente del Therizinosaurus. La verdad es que sí se me hicieron exageradamente grandes las garras que tiene. Y bueno, yo sé que Mattel en su línea regular a menudo pues sí, no siempre vienen tan proporcionadas algunas partes del cuerpo de algunas especies que hacen. Pero bueno, aquí creo que sí exageraron. A ver, a final de cuentas, a veces Mattel se toma libertades creativas y a veces para bien. Pero otras veces no lo sé, amigos. Creo que aquí, al menos a mí, no me gustó lo que hicieron con esta especie. Y bueno, entiendo que esto pueda verse más interesante para un niño, ¿no? Que digan, ay, mira qué garras tan grandes que tiene este dinosaurio. Se ve más amenazador, ¿no? Más feroz. Pero a mí, la verdad, simplemente se me hizo feo. No sé. Además, el trabajo de pintura tampoco me encantó, amigos. No lo sé. No sé si soy yo. Ustedes coméntenme. ¿Les gustó el Orcoraptor? A mí no. Se me hizo de los más feos de esta línea, sinceramente. O sea, ni de broma crean que lo voy a poner en mi top 10. Que por cierto, pues ya les dije, ¿no? Ya que termine esta reseña, ahora sí podré hacer el top 10 de Jurassic World Dinotraques. Tú no estarás ahí, payaso. Bueno, veamos su código. Ahí está, amigos. Y escuchemos al menos su rugido un par de veces aquí en el micrófono. A ver qué nos ofrecía el señor Orcoraptor. Bueno, los rugidos me gustan, ¿eh? Creo que se pusieron creativos aquí. Está interesante, ¿eh? A ver, otra vez. ¿Qué opinan? Bueno, el rugido bien, ¿eh? Ahí creo que no me decepciona. Está un poco extraño, ¿eh? Como que ahí le mezclaron varias cositas, pero creo que suena bien. A ver, ¿y el dripto? Bueno, sé que para Mattel debe ser un reto. O sea, no sé si son ellos quienes diseñan los sonidos para todos los dinosaurios, pero para quien lo haga, seguro debe ser un reto tener que estar diseñando pues tantos rugidos diferentes y nuevos cada año, con cada nueva especie que van sacando en la línea, porque como saben, pues muchas de estas especies nunca han salido en ninguna película y pues no se sabe exactamente, bueno, cómo rugían o cómo rugirían ya estando en una película, ¿no? Bueno, y a pesar de eso me gusta que la verdad no simplemente le acaben poniendo
casi los mismos rugidos a todos. Me gusta que sí hay esa diferenciación entre especies y pues que sí le han echado ganas, más o menos. Alguna que otra vez no tanto, pero en general creo que sí han puesto buenos rugidos a la mayoría de estos dinos. Así que ahí pues sí les doy mi pulgar para arriba. Callen. A ver, ahora sí vamos por otra figura que tampoco había reseñado. Y ese sería este de acá, amigos. Me hacía falta uno de los rastreadores gigantescos que por una u otra razón no me había tocado poderlo reseñar. Y ese sería este Vista G-Versor. Déjenle quito su equipo táctico. Vamos a verlo así, sin su equipo. Que por cierto, los trajes tácticos, la verdad es una de las cosas que más me gustó de la colección Dino Trackers. Es una pena que solo se las hayan incluido a muy pocas especies, sinceramente. O sea, como saben, solo lo tienen los rastreadores gigantescos, aquel tiranosaurio espectacular y bueno, pues este bonito Atrociraptor. Disculpen que me trabe, es que amigos, tengo tanto dinosaurio que a veces hasta se me olvidan los nombres, ¿no? La verdad, esta figura me gustó bastante y me gustó mucho el accesorio que tiene. Tanto que me hubiera gustado hasta tener 4 como este. Pero bueno, o sea, ni de loco me voy a comprar 4 veces el set de vehículo en el que viene este Atrociraptor, ¿no? Bueno, ni modo, me conformo con uno, pero la verdad es que sí me ha gustado mucho pues esta idea, esta propuesta que tenía esta línea, ¿no? Lástima que solo pocos dinosaurios tuvieron este tipo de accesorios, ¿no? A ver, sé que quizás hubiera sido difícil ponérselo a todos, pero bueno, al menos se lo hubieran puesto pues a los rugidores, ¿no? Hubiera estado cool, pero bueno. Y regresando con este señor, amigos, esto que tengo frente a mí es un Vista G-Versor, otro terópodo carnívoro de tamaño mediano grande, que bueno, que con este se completa esta línea de rastreadores gigantescos. Este es el cuarto que me faltaba reseñar para completar esta línea. Y bueno, sinceramente tengo como unas impresiones mixtas con esta figura, ya que no se me hace mala ni fea, pero creo que el diseño sí es algo extraño, sinceramente. Vean la función de movimiento que tiene. Con este botón, como saben, esta línea tiene 2 funciones de movimiento. Aquí pues miren, mueve las espinas de su espalda. Pues no sé, la verdad es que creo que sí tiene unas espinas algo largas. Aquí ya saben, a veces se toman ciertas libertades creativas, pero no me parece descabellado. Algunas de las ilustraciones que vi de esta especie sí las tienen, obviamente no tan largas, pero bueno, dudo que de haber tenido espinas como estas, pues este dinosaurio las haya podido mover de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya saben, estas figuras deben tener pues alguna gracia, ¿no? Alguna movilidad que pues haga esto un juguete atractivo, ¿no? El otro botón lo que hace es bueno, básicamente mover la mandíbula inferior, porque la cabeza realmente no se mueve, solo la parte inferior de la mandíbula. Y bueno, me imagino que esto es lo que acaba provocando que esta figura tenga esta pose tan extraña, como entre agachándose pero volteando hacia arriba. Y la verdad es que eso también le resta mucha movilidad a la cabeza, porque la verdad, literal, esto es todo lo que se puede mover, la cabeza de este dinosaurio. Y eso la verdad no me gustó mucho, como que ya estoy un poco más acostumbrado a tener figuras como esta, pues que obviamente tienen bueno, como mínimo un poquito más de movilidad, ¿no? Pero bueno, pues este tiene la movilidad un poco limitada debido a eso, ¿no? Además, es que es extraño porque lo bajo y se vuelve a subir, pero realmente no hay un botón que haga que su cabeza baje. No lo sé, amigos. Simplemente diré que se me hizo una figura con un diseño un poco extraño. Aunque no del todo feo, la verdad es que creo que es una figura regular entre las figuras de esta línea, que suele ser este tamaño, ¿no? Los rastreadores gigantescos en esta ocasión. Hay algunas que sí se me han hecho feas, mucho peores que esta, y hay otras que están mejores. La dejaré a medias. Y me gustaría escuchar ustedes qué opinan o qué tal les pareció el Vista G-Versor. Yo creo que sí le ayuda mucho su dispositivo táctico, amigos. ¡Táctico!
porque a mí la verdad es una de las características que más me gustó de esta línea. Además el trabajo de pintura no se me hace malo, creo que está interesante y vean, si tiene variedad. Acá en la cola tiene estas manchas, es oscura, el cuerpo es de otro color, sus manos negras, o sea, creo que sí tiene variedad de colores. La verdad se me hace mejor que algunos de los que les estuve mostrando hace un momento. Entonces vamos a ponerle su equipo táctico de rastreo, amigos, a este Vistaje Versor, que ya con estas cosas puestas, estos dinos la verdad es que sí se ven espectaculares. Entonces a veces se les desabrocha muy fácil, amigos, este accesorio, pero bueno, con un poco de paciencia se lo acomodan bien y lo pueden tener ahí posando espectacular en sus colecciones, amigos. La verdad creo que le ayuda mucho este accesorio y me encanta en todas estas figuras. Bueno, ahora sí, pasemos a la última figura que me hacía falta reseñar de todas estas que tengo frente a mí, y ese es este espectacular Tyrannosaurus, amigos. Tyrannosaurus del desierto rastreador. A esta figura he visto por ahí en la comunidad que pues ya la bautizaron con varios nombres. Algunos le llaman el Tyrannosaurus tigre, obviamente por pues el trabajo de pintura que tiene. Otros le llaman el tiranosaurio desierto. De hecho, ese nombre a mí sí me gustó, porque bueno, se supone que es de ese bioma y pues tiene un trabajo de pintura hasta ahora único en un Tyrannosaurus de pues como estos que nos ha dado Mattel, con este molde que es, pues ya saben, el típico Extreme Chomping, pero otra vez le hacen modificaciones para adaptarse a esta línea, ¿no? Miren, bueno, ¿por dónde empiezo, amigos? El trabajo de pintura, como ya les digo, es muy característico en esta figura y es una de las cosas que más me gustaron. Sinceramente, yo pues ya estaba un poco cansado de que nos dieran tantos tiranosaurios de los mismos colores, porque sinceramente para la cantidad de tiranosaurios que sacan le varían muy poquito en los trabajos de pintura que les hacen. Y bueno, me ha gustado ver que aquí hayan hecho una excepción, hacen un trabajo de pintura interesante y que se ve muy bien. Me gusta mucho estos colores desérticos que tiene. Además, que le pongan un ojo anaranjado que se ve espectacular con su dispositivo de rastreo. Vean, este Tyrannosaurus parece todo un sanguinario, amigos. Con su máscara de rastreo se ve espectacular. Sinceramente me ha gustado mucho la propuesta para este Tyrannosaurus. Qué bueno que en Dinotrackers hayan incluido uno con un dispositivo de rastreo. Bueno, el código que lleva es este. ¿Ustedes qué nombre le hubieran puesto, amigos? ¿Tiranosaurio desierto, tiranosaurio rastreador o tiranosaurio tigre? ¿Cuál les gusta más? Y bueno, este lleva un botón aquí en su espalda y no el típico que tiene en la nuca. Bueno, en esta ocasión creo que es obvio, porque como lleva el dispositivo de rastreo, pues estorbaría un poco, ¿no? Y vean, lo que me ha gustado es que este y el otro que reseñé en un video hace poco, el de Epic Damage, creo que son los únicos tiranosaurios del molde Extreme Chomping del tiranosaurio que tienen sonidos. Y eso pues no había pasado hasta ahora, por eso creo que sí me gustó bastante tanto aquel como este. Vean. Y tiene buenos rugidos, ¿eh? O sea, lo que hace con su botón es girar ligeramente la cabeza y tirar una pequeña mordida. Hasta eso no tiene rugidos tan largos, solo el último. Y déjense, los pongo en el micrófono. Ahí está, esos son los rugidos que tiene esta figura. No son tan largos, pero bueno, es que su ataque tampoco es tan largo. Supongo que por eso le pusieron los que tiene. Pero está bien, amigos, creo que cumple con su función de verse completamente amenazador. Vean qué bonito se ve con su dispositivo de rastreo y con sus rugidos todos locos. Todos locos, amigos. ¡Qué belleza! A este tiranosaurio no se le va a escapar nadie.
Entonces, la única queja que, bueno, no para esta figura, es que de verdad está muy bonito. Y vean, también le ponen dentadura mejorada. Recuerdan que les había dicho que pues muchas figuras ya están teniendo esta dentadura mejorada. Este tiranosaurio la tiene. Vean, ya son estos dientes de molde separado, de plástico blandito, que ya han ido teniendo varios dinosaurios de estas nuevas colecciones, lo cual se agradece mucho. Qué bella figura, amigos. La verdad, sí me gustó este Tyrannosaurus y sí se los recomiendo. Lo único que, ya saben, por cada cosa buena me tengo que quejar de algo, amigos. La Indominus Rex. Es el Camouflage and Battle, ya lo había reseñado. Es una figura hermosa, no me malentiendan, está espectacular. Es el mejor Indominus que han hecho, básicamente. Pero bueno, es de Dinotrackers. Le hubieran puesto algo así, ¿no? Un accesorio de rastreo le hubiera quedado increíble a esa Indominus. Es la única pequeña quejita que voy a dar. Porque, pues de hecho, saben, bueno, como saben, también hay una Indoraptor, un Indoraptor en esta colección. Y sí tiene dispositivo de rastreo. Solo faltó el de usted, señora Indominus. Solo faltó el suyo. Pero no se preocupe, usted es una figura hermosa, se lo perdono. Bueno, poquito. Bueno, amigos, ahora sí, conclusiones generales de la línea Dinotrackers y de todas estas figuras. Como ya les dije, bueno, me encanta el dispositivo de rastreo. Ojalá se le hubieran puesto más figuras. Imagínense una Indominus con algo como esto. Se hubiera visto espectacular. Qué pena que no se lo pusieron. Los rugidores, sí me gustó más la colección Dinotrackers que la de Dominion, sinceramente. La colección Dominion no me gustó el gimmick, o sea, la acción de movimiento de las piernas traseras. Hay dinosaurios que con el tiempo seguro se van a hacer flojos y van a estar pues con la cabeza hacia el piso debido a eso, y por esa razón no me gustó tanto ese diseño que tuvieron. Algunas figuras son buenas, pero en general se me hizo una línea de rugidores algo floja, la de Dominion, sinceramente. Tiene muchos repintados. O sea, Triceratops. ¿Quién quería otro Triceratops de ese tamaño, con una variedad de colores tan, la verdad, tan pobre? O sea, no me gustaron los Triceratops. Y había dos. Y además, había dos Rajasaurus también. Otro repintado. Bueno, en realidad había tres. Pero bueno, el tercero venía en un set. Y luego Pteranodon. O sea, no sé, amigos, siento que tenía mucho repollo, además de un diseño que no me gustó. Entonces, para mí, Dinotrackers sinceramente sí ofrece muchas especies nuevas y un mejor diseño. Para mí, la línea de rugidores en Dinotrackers es bastante superior a la de Dominion. Aunque no todos los trabajos de pintura me encantaron, pero bueno, se agradecen mucho todas las especies nuevas y los rediseños para algunas de ellas, como el rediseño del Irritator, que me gustó mucho, amigos. La verdad sí se los recomiendo. Y bueno, vean, aunque creo que sí le pudieron haber pintado un poco mejor pues su rostro, su cuerpo, su cara a varios de estos dinosaurios, pero se agradecen las especies nuevas. Por ejemplo, ¿no? Vean, no le pintan el pico. Bueno, de eso ya me he quejado 1.000.000 de veces. Y los cuernos, o sea, en lugar de pintarle cada uno, pues simplemente aventan una mancha que cubre toda la cara y abarca los 3 cuernos, ¿no? Un poco flojo, pero bueno, al menos tiene pintados sus cuernos. Entonces, esa es mi conclusión en cuanto a esta línea. Se agradecen las especies nuevas, aunque la verdad, bueno, ya les dije, algunas se me hicieron feas, como tú. Y no sé, algunos creo que hasta acaban teniendo un diseño un poco extraño, como el del Nigersaurus. No habíamos tenido casi saurópodos en esta escala. No lo sé, amigos, esa es mi opinión y me gustaría que compartieran conmigo la de ustedes, la suya, chicos. Compártanme su opinión. Creo que este fue uno de los mejorcitos de esta línea. Creo que Mattel sigue haciendo bien el trabajo con los reptiles marinos. Y bueno, o sea, bueno, el Kronosaurus sin duda es uno de ellos. Pero amigos, ¿qué decir del Elasmosaurus? Es una figura completamente hermosa. Se nota que a nosotros los fans de Jurassic World nos encantó el Elasmosaurus, amigos. Y bueno, encima con dispositivo de rastreo. ¿Cómo no vas a amar a esta figura? Trabajo de pintura espectacular. Molde espectacular. Dispositivo de rastreo espectacular, amigos.
esta figura obviamente va a estar en el top 10 de Angry Collector. Bueno, ¿en qué posición? No se pierdan el top, obviamente. Mi única queja es que esta figura es buenísima. Mi única queja que le puse es el tamaño. Si van a hacer algo así de bien, ya dénnoslo en un tamaño jumbo, amigos. Esta cosa, la verdad es que, bueno, esta especie realmente tiene un tamaño pues comparable al de un Mosasaurus. Y bueno, aunque el Mosasaurus de Mattel tiene un tamaño muy exagerado, pero no sé, siento que sí me hubiera gustado que fuera más grande el Elasmosaurus. O incluso hasta que lo hubieran hecho con ese material Real Feel que tienen algunas figuras. Y creo que sí se lo merece porque, amigos, en todos los supermercados, tiendas, bueno, cualquier juguetería que yo visité, este señor se agotó. No he vuelto a ver uno en ninguna tienda. El señor Elasmosaurus se agotó en todos lados desde antes de Navidad. Señal que sí nos gustó. Obviamente, este es uno de los favoritos de la línea Dinotrackers. Así que, pues, ¿qué más le puedo chulear, amigos? Es una figura espectacular. Se nota que sí ha gustado a los fans. Y bueno, en cuanto a esta línea, justamente de la que les hablo, los rastreadores gigantescos, bueno, pues miren, nos dan un Stegosaurus más. Una especie que creo que ya no entusiasma a nadie. Bueno, a mí sí me gustan mucho los Stegosaurus, pero pues ya cuántos llevamos, la verdad. Bueno, también es un dinosaurio que ya veo muy regularmente quedándose en los estantes. No le pintan su piquito. Y es que pues todos los años parece que sí nos han estado sacando. Bueno, no siempre, pero sí regularmente lo vemos en las líneas de Mattel. Tan solo el año pasado tuvimos 2. No se crean. Iba a contar el Legacy Collection que viene con la doctora Sara, pero ese es de Dominion, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Y es que parte tampoco lo he reseñado. Pero bueno, en el año Dominion hubo 2 Stegosaurus, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, el chiste es que hay muchos ya, amigos. Me gusta por su dispositivo de rastreo, tiene buen trabajo de pintura y una función interesante en movimiento con la cola, pero pues tal vez no fue suficiente para cautivar a mucha gente. De todas formas, sí me gustó mucho la línea rastreadores gigantescos, que a pesar de que tiene el mismo nombre en la colección de este año, no les ponen dispositivos de rastreo ya. Qué pena. O sea, la línea sigue llamándose rastreadores gigantescos, pero ya no les ponen este accesorio. Pero bueno, X. Gran línea, gran propuesta. Y bueno, amigos, la verdad es que no sabría qué más agregar en esta reseña. Como ya les dije, solamente quería enfocarme en aquellas especies que no había reseñado y dar mis conclusiones generales sobre esta línea. La verdad, los rugidores, bien. Rastreadores gigantescos, bien. Y bueno, esperemos que en este 2024 siga habiendo grandes sorpresas. Sigamos teniendo grandes figuras en la línea regular. Y bueno, próximamente ojalá pueda tener ya la primera oleada tanto de rugidores como de rastreadores gigantescos para compartirla con ustedes, amigos, en esta colección que es Epic Evolution, ya saben. Y bueno, ahora sí, eso ya es todo. Suscríbanse y no se vayan a perder el top 10. Y por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en una próxima aventura, amigos. Chao.